Ya empezamos, muchachos. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, nos quedamos con ustedes. No sé si empezamos la tabla. Por lo que veo aquí por los colores, creo que empezamos la tabla con ustedes, ¿no? Hasta el cálculo del centro de torsión, que es 10.16. ¿Tienen la tabla empezada? ¿Esta? ¿O tienen o llegamos hasta aquí con ustedes? Aquí. Sí, hasta ahí llegamos. No hicimos no empezamos a llenar la tabla. Contéstenme. Bueno, vamos a repetir. Nosotros vamos a calcular la fuerza sísmica en planta. Para eso yo voy a hacer una tabla y voy a poner para la dirección X, voy a poner el eje. ¿Cuántos ejes hay? Eje A, eje B, eje C y eje D. Son 4 ejes para la dirección X, y para la dirección Y también son 4 ejes: el eje 1, el eje 2, el eje 3 y el eje 4. Ahora, esos ejes tienen una rigidez, ¿sí? Una rigidez que nosotros ya calculamos. Vamos a ver dónde está esa rigidez. Para la planta baja, aquí está. Tenemos una rigidez para los marcos en X. Tenemos una rigidez de 64.22. Aquí está. Y 45.8. ¿Sí? Tenemos estas rigideces de 64.22, 64.22 y 45.8. Esas son las rigideces en X. Y las rigideces en Y. Aquí tenemos las rigideces en Y.
Dice cálculo de rigidez faltantes, dirección X. Dirección X tenemos tengo aquí el nivel. Vamos a ver. Aquí está. Las rigideces en X son 6422, 6422, 6422 y 45.8. Y luego tengo la otra dirección 6347, 6347 y 46.23. Entonces 63.47 y 46.23. Esto es en la dirección Y. Y en la dirección X tengo 6422, que son estas, y la última 45.8. Estas me las voy a llevar a la tabla que estamos iniciando. Ahí está. Entonces tengo para la dirección X 45.8 para el marco del eje A, 64.22 para el marco del eje B, 64.22 para el eje C y 64.22 para el eje D. Para la dirección Y tengo para el marco 1 en la planta baja 63.47. También para el 2 y también para el 3. Y para el marco 4 tengo 46.23. Hago la sumatoria y me da 236.64. Y aquí hago la sumatoria y me da 238.16. Ahora, tengo que decir la distancia que hay del marco al sistema de referencia. ¿Sí? Aquí tengo la distancia Y. Para los marcos en X es una distancia Y. Para los marcos en Y es una distancia X. ¿De acuerdo? Nuestro sistema de referencia lo vamos a ubicar aquí en el primer marco, que es el marco D. Y el otro es en el marco, el 1, ¿no? En el marco, los marcos en Y es en el marco 1. La distancia entre marcos en la dirección Y es de 7 metros y la distancia entre los marcos horizontales es de 8, 6 y 8. Entonces, el primer marco, el eje D, está en el origen, tiene una distancia 0. El eje C está a una distancia de 8 metros. El eje B está a una distancia de 14, 8 más 6. Y el eje A está a una distancia de 22 metros. Vamos para los marcos del eje Y. El primer marco, el marco 1, está en el origen, por lo tanto tiene una distancia 0. El segundo marco está a una distancia de 7 metros. El tercer marco a una distancia de 14 y el último a una distancia de 21. Porque son 3 crujías de 21, ¿no? 21, 3 crujías de 7 metros. Bueno, ya tenemos las distancias de los marcos al sistema de referencia. Ahora, lo que voy a hacer el producto del marco por su rigidez, que es la tercera columna. Rigidez del marco por su distancia. Al hacer el producto de 45.8 por 22 me da 1007.60. Al hacer el producto de 64.22 por 14 me da 899.08. Y al multiplicar 64.22 por 8 me da 513.76. Y después, cuando multiplico 64.22 por 0 y me da 0. Y obtengo la sumatoria de esos productos
y encuentro que me da 2420.44. En la otra dirección, hago otra vez el producto, ¿sí? De la rigidez por la distancia. Para el primer caso me da 0, para el segundo, para el eje 2 me da 444.29, 63 por 7. En el siguiente hago 63.47 por 14 y me da 888.58. Y para el último caso, 46.23 por 21 me da 970.8. Hagan la sumatoria y me da 2303.7. La sumatoria de ese producto. Y después hago esa sumatoria última que acabo de hacer entre la suma de rigideces de esa dirección me da 10.16. Y hago lo mismo abajo, la sumatoria 230 entre la sumatoria de rigideces 236 me da 9.74. Y ese es el centro de cargas, ¿verdad? Centro de rigidez, perdón, 16 y 9.24. ¿Alguna pregunta? Eso ya lo habíamos hecho, pero aquí lo estoy metiendo a la tabla porque ya habíamos calculado el centro de rigidez, ¿no? ¿Sí? Ahorita porque lo necesito para ubicar los marcos con respecto a ese centro. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de obtener la Y testada y la X testada T? No, profe. No, No. Bueno, fíjense bien ahora lo que vamos a hacer. Voy a calcular la distancia del marco A con respecto al centro de torsión. Me la van a ir diciendo. El centro de torsión está en X a 9.74 y en Y está a 10.16. Aquí están. Entonces, ese es el centro de torsión. Quiero referenciar el marco con respecto a ese punto. Y me van a decir a qué distancia está el marco A del centro de torsión. ¿Cómo la saco esa distancia? Pues el marco A desde el sistema de referencia está a 22 metros y el centro de torsión está a 10.16. Por lo tanto, si resto 22 metros menos 10.16, encuentro que está a 11.84, ¿verdad? El segundo marco el marco B está a 7 más, a 8 más 6, está a 14 metros. 14 metros menos la distancia al centro de torsión, que son 10.16, entonces me está a 3.84, ¿verdad? Así sale este 3.84, este de aquí. Ahora, quiero saber a qué distancia está el marco C. Nada más acuérdense que hay una convención. Aquí se los voy a poner. Lo que está abajo, arriba del centro de torsión, es positivo. Este es el centro de torsión. Y lo que está abajo es negativo. O sea, los marcos que estén abajo van a tener signo negativo. Y verticalmente los marcos en Y, los que estén a la izquierda, este es el centro de torsión. Los que estén a la izquierda son negativos y los que están a las derechas son negativos, pues positivos. Ese es el criterio que vamos a usar. Arriba positivos, abajo negativos. ¿Hay alguna pregunta?
porque voy a referenciarlos. Entonces tengo el marco del eje C y el marco del eje D están abajo del centro de torsión. ¿A qué distancia? Pues el centro de torsión está a 10.16 menos 8 está a menos 2.16, ¿verdad? Y aquí se lo pongo. Y el marco D, pues está en el origen, está a menos 10.16 del centro de torsión. Ahora voy con la otra dirección. Lo que está a la derecha es negativo y lo que está a la izquierda es positivo. Así como aquí. Lo que está a la izquierda es negativo y lo que está a la derecha es positivo. Este es el centro de torsión. Entonces aquí están los marcos en Y y estos son marcos en X. Entonces voy con la otra dirección. El marco del eje 1, que es el primero, está el eje 1. ¿A qué distancia está del centro de torsión? Pues a 9.74, ¿no? Esta distancia de aquí a aquí son. Y esa es la coordenada. Entonces el primer marco está a 9.74. Está a la izquierda, es negativo. El segundo marco está a 9.74 menos 7, ¿no? Entonces está a menos 2.74. Aquí está. El siguiente marco son 3 marcos, es el tercero, está a 14 metros, menos la distancia al centro de torsión, que son 9.74. Entonces está a menos, el segundo marco está a 4.26, el tercer marco. El último marco del origen está a 21 metros, porque son 7 más 7 y más 7. Y el centro de torsión está a 9.74. Entonces, 21 metros menos 9.74. Me da 11.26. Positivo, ¿verdad? Ahí están. Ahí están las distancias al centro de torsión. ¿Sí? Para los marcos en X y para los marcos en Y. ¿Alguna pregunta en esa columna? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, vamos a hacer el producto ahora. En la siguiente columna, la roja, que aparece ahí, el producto de la rigidez, que es la primera columna, por esa última columna que acabamos de obtener, que es YT. ¿Sí? Voy a multiplicar 45.8 por 11.84 y me da 542.27. La siguiente es 64.22 por 3.84 y me da 246. La tercera, 64.22 por 2.19 me da menos 138.72. Y la última, menos 10.16 por 64.22 me da menos 652.48. Voy a la siguiente de la otra dirección. Voy a multiplicar XT por R, ¿no? Y es esta tercera columna. Al multiplicar 63.47 por menos 9.74 me da menos 618.20.
El siguiente marco, el 2, 63.47 por menos 2.74 me da menos 173.91. Luego tengo 63.47 por 4.26. Obtengo 270.38 positivo. Y la última, 46.23 por 11.86 me da 520.55. Sí, estoy multiplicando la rigidez por su distancia al centro de torsión. Voy con la siguiente columna. La siguiente columna es el mismo producto, solamente que tengo que elevar la distancia. Entonces, RI por RIX por YT al cuadrado. 11.84 al cuadrado por 45.8 me da 642. 6.420.5. Después elevo al cuadrado 384 y lo multiplico por la rigidez y me da 946.96. Después elevo al cuadrado otra vez 2.16 por 64 y me da 299.62. Elevo al cuadrado 10.16, que es positivo, que es negativo, al multiplicarlo por otra cantidad igual, me da positivas, 10, y eso por 64.22 me da 6.629.15. Hago la sumatoria y me da 14.296.23. Ahora voy con la columna de abajo, la dirección Y. Lo que hago, 9.74 negativo, lo elevo al cuadrado y me da positivo. Y lo multiplico por 63.47 y me da 6.021.25. Después, elevo al cuadrado 274 y lo multiplico por 63.47 y eso me da 476.51. Vuelvo a elevar al cuadrado 426 por 63.47 y me da 1.151.83. Y luego voy con el último, que es elevo al cuadrado 1126 y lo multiplico por 46.23 y me da 5.861.34. Hago la sumatoria y me da esta cantidad de 13.510.98. ¿De acuerdo? Entonces, voy a sumar 14.296.23 y 13.510. Y eso me da 27.000, lo voy a encerrar aquí. 27.807.21. Ya estoy preparado para calcular cortantes de torsión. Vamos con el primer cortante. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí antes de calcular cortantes? Algo que no se haya entendido, que no sepan cómo es, pero el nombre de la columna pues nos va diciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? R es rigidez, YT es distancia al centro de torsión, ¿de acuerdo? Y con la convención de que lo que está arriba es positivo, lo que está abajo es negativo con respecto al centro de torsión, lo que está a la izquierda es negativo y lo que está a la derecha es positivo. Con eso asignamos signos a los productos que estamos haciendo ahí. ¿Preguntas? No, Inge. Bueno, espero que se vaya entendiendo, ¿no?
No sé hasta dónde nos quedamos la clase pasada, pero yo espero que se esté entendiendo. Bueno, voy con el cortante directo, que dice B, su índice B. El cortante directo lo vamos a obtener así como dice esta expresión. La rigidez del marco entre la suma de las rigideces de los marcos de esa dirección por el cortante sísmico. El cortante sísmico ahorita lo traemos, sabemos dónde está, ¿sí? Y la rigidez del marco pues está aquí. Y la suma de las rigideces de los marcos es esta. Rigidez del marco entre la suma de rigideces multiplicado por el cortante sísmico. ¿Cuánto vale el cortante sísmico? El que está actuando en la dirección X y dirección Y, pues vale, hicimos nosotros la tabla, el cálculo, ¿no? Aquí está, ¿no? En la planta baja vale, en el primer piso vale 147.08. Ese es el que vamos a repartir. Entonces tengo un cortante por repartir de, no lo veo aquí, 147 puntos. El cortante sísmico entonces ese es el que voy a repartir tanto en X como en Y. La rigidez del marco son 45.8. Entre la suma 45.8 entre la suma de las rigideces que son 238.16 y multiplicado por el cortante sísmico que son 147.08. Me da 147. No, otra vez, 45.8 entre 238.16 por 147.08. 28.28, que es este de aquí. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Cortante directo es igual a la rigidez del marco entre las sumas de rigideces de esa dirección multiplicado por el cortante sísmico. Ese primer número es la rigidez del marco, es 45.8. Y la suma de las rigideces de esa dirección es 238.16. El cortante global es 147.08. ¿Eso cuánto da? 45.8 entre 238.16 por 147.08, 28.28. ¿Sí? Y es lo que obtuvimos aquí. 28.08. Ahora en el siguiente, la rigidez es 64.22. En el siguiente cortante directo es 64.22.
y la sumatoria es 238.16 por la cortante que estoy repartiendo, que son 147.08. Eso me da, ¿cuánto me das? 64.22. 64.22, ahí está. 64.22 entre 238.16 por el cortante global 147.08. Eso me da 39.66. Y me lo llevo a la tabla y me está dando aquí el cortante directo de 39.66. Vamos a verificarlo, porque no. 64.22 entre 238.16 por 147.08. 39.66. Aquí le puse 39.93. Algo pasó. Déjenme checar para no descomponer, pero el cortante que estamos distribuyendo está bien. Que es el cortante en la base, 147.08. 147.08. Entonces, otra vez, 64.22 entre 238.16 por 147.08. 39.66. Por ahí hay una diferencia, ¿no? De una fracción. ¿Sí? No lo voy a hacer porque tendría que descomponer todo. Lo voy a dejar así, con punto 93. El siguiente punto 93 y el siguiente punto 93. Si sumo toda la columna, me va a dar el cortante que repartí, ¿no? 28.28 más 39.93 por 3 me da 148.07, que es lo que yo repartí. ¿Sí? Abajo también hago lo mismo, 63.47 entre 23.64. La rigidez del marco, 63.47. Entre la suma de las rigideces de los marcos de esa dirección por la cortante global, que es 147.08. Y me da 39.45. ¿Sí? 3 marcos de 39.45. Y el último, que tiene una rigidez diferente, 46.23 entre 236.64 y multiplicado por la cortante global, ¿no? Que son 147.08 y me da 28.73, que es sumo todas las cortantes directas y me da 147.08, que es lo que repartí. ¿Sí? Entonces, me resta nada más calcular el cortante de torsión. ¿Alguna pregunta en este cortante directo? ¿Tienen preguntas? No, profe. ¿No? ¿Le entienden bien?
Bueno, entonces vamos a continuar, vamos con el cortante de torsión. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahorita ahí? Chécale arriba, se está metiendo un montonal de agua. Hasta abajo son chorros. Chécale lo del domo, lo del... Angélico, Sí. Porque le puse silicón a ver cómo está. Chécale porque pues se metió un montonal de agua, man. Sí. Bueno, entonces voy con el cortante directo. El cortante directo, el cortante de torsión, lo voy a obtener de la siguiente manera. Voy a multiplicar el producto de la rigidez por la distancia al centro de torsión entre la suma de la rigidez por la distancia al centro de torsión al cuadrado para cada una de las direcciones. ¿Sí? Si sumo aquí 14,296.23 y 13,510.98, me da un valor de 27,807.26. Súmenle 14,296.23 entre 13,510.98, me da 27,807.26. Y eso lo voy a ir dividiendo esta RI por Y y T y multiplicándolo por los momentos torsionantes. Yo tengo dos momentos torsionantes, uno en X, MT1 y MT2. ¿Cómo obtuvimos el momento torsionante? Pues multiplicando la cortante por la excentricidad. Y nosotros tenemos dos excentricidades. Vamos a ver dónde lo calculamos. A ver si lo encuentro. Aquí está el momento torsionante en X para cuando la fuerza de 147,08 actúa en X, me produce estos momentos torsionantes, 194, 179,44 y 150,02 negativo, ¿sí? Que es multiplicar 1,22 por el cortante sísmico, ¿sí? Y menos 1,02 por el cortante sísmico, obtengo los dos momentos torsionantes. ¿De dónde sale 1,22? Pues de las excentricidades, ¿no? Las excentricidades calculadas más la excentricidad accidental multiplicada, todo esto por el cortante sísmico. Cortante sísmico en X. Entonces, voy a ver dónde están las excentricidades. Esta es de la excentricidad 1,22. Vamos hacia atrás un poquito, a ver si la ubicamos.
Aquí están, ¿no? Aquí está el 1.22, que es 1.5 por 0.08 la excentricidad calculada más la excentricidad accidental. El 1.1 está aquí, que es 0.067. En planta baja es 0.05 de 22 metros, ¿no? ¿Sí? 0.05 por 22 metros me da 1.1. ¿Sí? Este es 0.05 de 22 metros y me da 1.1. Entonces sumo la excentricidad accidental más la calculada, 1.5 de la calculada, y me da 1.22 por la cortante sísmica, ¿no? Y la excentricidad 2 es la calculada menos 1.1 y me da menos 1.02. Entonces, ese 1.22 y ese 1.02 son las excentricidades, ¿sí? Que multiplicadas esas excentricidades por la cortante me da el momento torsionante. Entonces me lo voy a llevar hasta la última, 1.22. Aquí está la tabla. Entonces multiplico 147 por 1.22 y 147 por menos 1.01. No encuentro aquí. Aquí está. 1.22 es el que tengo que... Aquí está, 1.22 por 1.02 negativo por el cortante sísmico, me da el momento torsionante para X de 179.44 y de menos 150.02 para la dirección X. Para la dirección Y obtengo menos 1.17 por la cortante sísmica 172 y menos 0.97 por la cortante sísmica menos 142. Entonces estos son los momentos torsionantes en y en X pues son 179.44 y 150. Entonces son los que voy a usar para X. Entonces vamos a llevárnoslos para allá. Para X son, ¿sí? El momento torsionante 1 es 179.44 y el momento torsionante 2 para X es menos 150.02 y esto es para X. Para Y el momento torsionante 1 es de 172.08 y el momento torsionante 2 es de menos 142.67. Entonces aquí están los momentos torsionantes, ¿no? 179, aquí están. Momento torsionante 1 y momento torsionante 2 en X. Y aquí está el momento torsionante 1 y el momento torsionante 2 en X. ¿Sí? Bueno, entonces ese momento lo voy a transformar en un vector fuerza con la siguiente expresión. ¿Sí? Va a ser la rigidez del marco para el caso de las fuerzas en X por la distancia Y y T y por el momento torsionante entre
la suma de las rigideces por y y t al cuadrado más la suma de las rigideces en x por xt al cuadrado. Esa suma me da 27.807.26, que es la suma de 14,000 más 13,000. ¿De acuerdo? Eso me da 27.807.21. Voy a ir dividiendo la rigidez por la distancia al centro de torsión entre esa sumatoria y la voy a ir multiplicando por el momento torsionante, ¿verdad? Entonces voy a hacer el primero y digo que son 542.27 entre la sumatoria de RI YT al cuadrado y RI XT al cuadrado, me da un total de 27.807.21, 26.21. Multiplicado por es positivo el producto de RI YT, es positivo, entonces por el momento positivo, que son 179.44. Y eso me da 3.5, que es la que está aquí. ¿Sí? En la siguiente voy a dividir 246, que es este de aquí. 246.6 entre la misma sumatoria, 27.807.21, multiplicado ahora por el mismo momento torsionante, 179.44, y me da 1.59. ¿Sí? Voy con el siguiente. El siguiente lo voy a obtener multiplicando 138.72 negativo entre la suma de 27.807.21 multiplicado ahora por el momento torsionante de 150. Negativo, ¿no? Entonces, otra vez, 138.72 entre la sumatoria 27.807.21 y multiplicado por el momento torsionante negativo 150.02 y me dan 0.75. En el siguiente y último renglón, el marco del eje D, tengo menos 652.48. Entre la sumatoria 27.807.21 y multiplicado por el momento torsionante de 150, porque es negativo, ¿no? Me da 3.52. Ese es el cortante de torsión para el marco del eje D. Ahora voy con la otra dirección. Voy con el marco del eje 1, pero para la dirección Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo como RI XT? Tengo 618.20 negativo. Entre la misma sumatoria, 27.807.26, multiplicado por el momento torsionante en Y, pero el negativo, ¿no? Porque ese valor es negativo, por 142.67. Y me da 3.17 de cortante torsionante. Aquí está el 3.17. ¿Sí? Ahora voy con el siguiente. Otra vez RI XT. Tengo estoy buscando dónde me quedé. Okay. Tengo 173.91 negativo entre la sumatoria, ¿no?
de las rigideces por las distancias al cuadrado en las dos direcciones, que son 27.807.21, multiplicado por el momento torsionante, 2, porque es negativo, 142.67. Y eso me da un cortante de torsión de 0.89. Ahora me voy con el siguiente marco del eje 3. Otra vez tengo el producto 270.38 entre 27.807.21 multiplicado ahora por el momento torsionante de 172.08 y me da 1.67. Y me voy con el último, que son 520.55 entre la sumatoria 27.807.21 por multiplicado por el momento torsionante positivo, ¿no? 172.08. Y me da 3.22. ¿De acuerdo? Y así obtengo el cortante de torsión para X y para Y. Me voy con el último cortante. Acuérdense, cuando el edificio se mueve, no solamente produce fuerzas en los marcos en la dirección paralela a la que estamos estudiando, también los otros marcos de la dirección perpendicular se alteran. Entonces, ese cortante que vamos a poner en la última columna, una antes de la última, le vamos a llamar cortante de torsión en Y para cuando estamos en X. Y para cuando estamos en Y, le vamos a poner cortante de torsión en X. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a obtener haciendo lo mismo que acabamos de obtener ahorita, pero con los momentos de Y. ¿De acuerdo? Y voy a empezar. Fíjense bien, otra vez, 542.27, 542.27, entre la sumatoria 27.807.21, ¿sí? Multiplicado por el momento torsionante en Y. Ese 542 es positivo, por lo tanto voy a usar el 172.08 y me da 3.36, que es este de aquí. Ese es el cortante que produce la fuerza en Y. ¿Sí? Y después hago lo mismo, 246.6 entre la sumatoria de las rigideces al cuadrado entre 27.807.21 multiplicado por el momento torsionante en lleno, en Y, que es 172. Y me da 1.53. Ahora, voy con la siguiente. Menos 138.72 entre la sumatoria de las rigideces por las distancias al cuadrado, que me da 27.807.21 y multiplicado por el momento torsionante negativo, ¿no? Porque ahora sí ya estamos con el negativo. Entonces 142.67, que es el negativo, y me da 0.71, que es el que está aquí. Después tenemos el último, el marco del eje D y su rigidez por su distancia al centro de torsión me da menos 652.48 entre las sumatorias de las rigideces por sus distancias al centro de torsión al cuadrado, que es 27.807.21 multiplicado por el momento torsionante
lleno, que es negativo, entonces voy a multiplicarlo por el 142.67 y me da 3.35, que es este de aquí. ¿Sí? Este. ¿Sí? Ahora sí, voy con la otra, la dirección Y, obtener la misma columna. Ahora tengo 618.20, que es este de aquí. Sí, pero negativo. 618.20. Entre la sumatoria, que son 27.807.21, multiplicado por el momento torsionante, pero ahora los de X. ¿Sí? Es negativo, voy a usar el negativo, 150.02, y me da 3.34. 3.34, ¿sí? Voy con la siguiente columna. Sí, con el siguiente, con el marco 2. El marco 2 tiene menos 173.91. Entre la sumatoria 27.807.21 multiplicado por el momento torsionante en Y, que va a ser el negativo 150.02, y me da 0.94, que es este que está aquí. ¿Sí? Ahora me voy con la siguiente, el marco del eje 3, y tengo su producto RIXT son 270.38. Entre la sumatoria 27.807.21 por el momento torsionante positivo de la dirección X, 179.44, y me da 1.74, es este que está aquí. Y por último, el marco del eje 4, tengo una rigidez por una distancia al centro de torsión de 520.55 entre la sumatoria 27.807.21 multiplicado por el momento torsionante en X, ¿no? Que es el positivo, 179.44. Y eso me da 3.36. ¿Sí? Bueno, pues ahora voy a hacer, ya obtuve la cortante de torsión en la dirección perpendicular, tanto para X como para Y, voy a hacer la suma. ¿Sí? El cortante total es igual, este es igual al cortante directo, más el cortante de torsión y más el 30% del cortante dirección en Y. Entonces va a ser esta completita, más esta completita, y de la última el 30%. Vamos a hacerlo. Tengo 28.28 más 3.5 más 0.3 por 3.36, y me da 3.79, que es 32.79, que es ese. Ahora voy con el otro, 39.93 más 1.59 más 0.3 de 1.53 me da 41.98. En el siguiente, cortante directo 39.93 más 0.75 más 0.3 de 0.71 me da 40.84. En el siguiente, tengo cortante directo 39.93 más 3.52 más 0.3 de 3.35 me da 44.55.
¿Sí? Pues voy a hacerlo. 39.93 más 3.52 más 0.3 de 3.35 y me da 44.45, que es el que está aquí. ¿Sí? Y así obtengo la cortante que actúa en la dirección X para los marcos A, B, C y D. Ahora voy a hacer lo mismo para los marcos 1, 2, 3 y 4, pero para la dirección Y. Entonces tengo 39.45 más 3.17 y más 0.3 por 3.34. Y me da 43.62. Hago el siguiente. 39.45 más 0.89 y más 0.3 de 0.94 y eso me da 40.62. El siguiente marco, el eje 3, tiene un cortante directo de 39.45 más 1.67 y más 0.3 de 1.74. Eso me da 41.64. En el siguiente, 28.73 más 3.22 y más 0.3 de 3.36 me da 32.96. Y esos son los cortantes para la planta baja, los cortantes sísmicos, ¿sí? Entonces, aquí es cortantes sísmicos, planta baja. Se los pongo aquí. Esta es planta baja y arriba también lo mismo, es cortante sísmico para la planta baja. Entonces, ya lo hicimos para la planta baja, nos falta para la siguiente planta, para la planta 2, ¿verdad? En la planta 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que con las rigideces y las fuerzas sísmicas que tengamos en la planta 2, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta aquí en esta tabla? Pueden ponerle ustedes fuerzas sísmicas en planta baja o en la primera planta. Después vamos a obtener la fuerza sísmica en la planta alta, en la segunda planta, y luego en la tercera y luego en la cuarta. Y ya luego le ponemos las fuerzas a los marcos. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí, muchachos? No, Inge. Sí, Inge, disculpe, queríamos preguntarle sobre el proyecto, ¿qué tanto va a tener y para cuándo va a ser? Pues ya quedamos que el proyecto se tiene que entregar antes de la fecha del examen. No sé cómo tienen programado el examen. La dirección no me ha enviado todavía las fechas de los exámenes. Entonces, cuando tenga yo la fecha, pues ya se las proporciono. Y eso va a ser como el día límite para poder entregar su trabajo. ¿Sí? Así es que
tienen que empezar a trabajar. Ya varios de ustedes me empezaron a mandar sus proyectos. Ya algunos se los revisamos y se los regresamos con las observaciones. Así es que envíen su proyecto que van a trabajar para que empiecen a trabajar, para que les dé tiempo. ¿De acuerdo? Tenemos, bueno, una inquietud, como creemos que la fecha que nos van a poner de su entrega de usted, bueno, de su examen, antes de la entrega de diseño, que ya es este viernes. Entonces, pues como estamos haciendo lo de proyecto y eso, no creemos que nos dé tiempo a hacer su proyecto de usted, porque, como le digo, me parece que todas las fechas de entrega de las demás materias son antes de la fecha de entrega de diseño. Por eso tenemos esa inquietud. ¿Cómo? A ver, no les entiendo. Se supone que este proyecto que vamos a hacer nosotros es para la fecha del examen final, ¿sí? Para cuando esté programado. Yo no sé, tienen entrega de diseño, pues hacen su entrega de diseño, eso no tiene nada que ver. Después vienen los exámenes, ¿no? Fechas de exámenes. Ajá, porque de otra manera que si no quieren hacer el proyecto, pues lo que yo puedo hacer es hacerles el examen sin el proyecto. No hay problema, por mí no se preocupen. Si no hacen el proyecto, no Pero hay el examen, problema. ¿cómo sería, profe? Pues el examen pues les voy a preguntar de lo que vimos, de lo que estamos viendo. ¿Va a ser oral o...? Sí, oral tendría que ser, porque no hay exámenes presenciales, ¿sí? Entonces tiene que ser oral. Menos que nos mande un forms. ¿Un qué? Un forms. No sé qué es eso, cómo sería. Es una aplicación donde nos manda el examen en preguntas. No, ¿cómo los cuido? No, tendría que ser oral. Sí, de hecho el examen está programado así, que sea oral, pero sobre su trabajo. La idea del trabajo era que ustedes practicaran para que no tuvieran problemas en contestar el examen oral. Pero bueno, si se les complica, no hay problema. Yo les hago el examen oral sin trabajo. Sin trabajo, con trabajo, el que quiera hacer el trabajo, lo puede hacer y le hago el examen oral con el trabajo. Y el que no, pues le hago el puro examen oral. Así con lo que se enfrentan así directamente, con lo que han captado en clases. ¿De acuerdo? Son las dos opciones. Sería entonces ya más teórico, ¿no? De todo ¿Cómo? lo que hemos visto. Sería pues teórico, ¿no? Teórico, sí, exactamente. Sí, Profe, sí, ¿y no, cuántas preguntas serían? ¿Serían las 5 preguntas que nos había dicho nada más? pues 5 preguntas. Entre menos preguntas, corren el riesgo de que no pasen el examen, ¿no? Y entre más preguntas, pues hay más posibilidades. ¿Y entonces Pero cuántas el preguntas detalle que nos yo haría? no... ¿Cómo? Entonces, ¿cuántas preguntas nos haría si solo nos hace el examen? 5 preguntas, no puedo hacerles más porque también me llevo mucho tiempo haciendo examen oral. Sí, me voy a llevar con 4 o 5 días porque entrarían por grupos, ¿no? Harían sus grupos de unos 5 gentes, sí, porque yo tengo que trabajar y si me quitan ustedes 3, 4 horas para hacer el examen, ¿no? Por cada grupo, pues pues no me dejarían trabajar y me meterían en problemas aquí en la oficina. Entonces van a hacer 5 preguntas. Profe, ok. ¿Y cuánto sería su porcentaje del examen? Pues si ustedes, ¿cuántos exámenes han hecho? 1, creo. Uno. 1. Uno, más el examen oral, entre 2, ¿sí? Ese sería
Ese sería su examen final, su calificación final. Lo que saquen en el primer examen que ya hicieron, más lo que saquen en el oral, entre 2. Y es cosa nada más de que estudien, no sé por qué tanto miedo. Estudien los conceptos fundamentales que hemos estado trabajando, como son torsiones, cortantes directos, excentricidades, ¿sí? Y pues no creo que haya problema. ¿Sí? El detalle que si no, la gente que no ha estado presente pues con las clases, que le ha dado continuidad, que le esté dando continuidad, pues sí, lógicamente va a tener mucho problema. Pero eso pues ya no es problema mío, ¿no? O sea, si no han tenido continuidad con la clase, yo les pregunto si tienen dudas y al iniciar la clase también hay dudas, ustedes me pueden preguntar, pero si los conceptos ustedes no los van controlando, que vamos viendo, pues lógicamente pues está enredado todo esto, ¿no? Y enredado entre comillas, ¿sí? Porque muchas cosas son repetitivas. Aquí sí está haciendo como mucho número, pero es para todos los niveles, no lo mismo que se hace para un nivel, se hace para todos. En rigideces, si se hace para un nivel, pues se hace igualito para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente. Distribución de fuerzas sísmicas, así como se está presentando en esta clase, que ya llegamos a los cortantes de torsión, se hace para el siguiente piso, para el siguiente piso y para el siguiente piso. En realidad es repetitivo la información. Entonces, así trabajaríamos, ¿sí? Para el que quiera hacer el trabajo, pues aprenderá. Y el que no, pues se enfrentará a algo pues más difícil, ¿no? Porque sin practicar, el trabajo es para que practiquen, ¿no? Para que practiquen y cuando se aplique el examen, cuando yo les pregunte, pues sepan el concepto, ¿no? Porque ustedes ya lo hicieron, ya lo trabajaron. Y todo esto es geométrico, no estamos hablando más que de geometría, de rigideces, de distancias, de torsiones, de excentricidades, de lo que dice el reglamento, ¿sí? Entonces, o sea, es teórico, no hemos hecho nada de análisis aquí. Solamente estamos como calculando las fuerzas, como cargando los marcos. En realidad, no, en otros años, en otros semestres hemos hecho análisis de los marcos, aparte de cargarlos, pero aquí nada más vamos a cargar los marcos, no los vamos a analizar porque no hay tiempo. Se perdió mucho tiempo, ¿no? Así es que no tengan miedo, estudien los conceptos fundamentales. ¿Sí? Y el que quiera hacer el trabajo practicará esos conceptos, el concepto de excentricidad, el concepto de torsión, el concepto de cortante directo, de cortante por torsión. Esos conceptos pues vienen en el reglamento. Y entenderán más cuando se habla de torsión qué cosa es la torsión. ¿De acuerdo? Profe, una última duda. Es que, pues estamos viendo qué vamos a decidir, si vamos a optar por el examen oral o si también queremos el proyecto. Vamos a checar nuestros tiempos. Le iba a preguntar una cosita más. Y es que nos gustaría saber qué calificaciones sacamos en el examen que nos hizo primero, en el primer Como examen. todavía no la tengo, pero tú la vas a tener. ¿Sí? Cuando tengas todas tu calificación final, tú vas a obtener la calificación parcial y la calificación del oral. Y si hiciste el trabajo, pues la calificación del trabajo. ¿Sí? Entonces, no te preocupes por eso. Yo califico todo. No, sí, digo, es que lo decimos porque pues nos gustaría saber para saber qué decisión también nos conviene Pues, más a mí tomar. también me gustaría tenerla ya, pero no he tenido tiempo de calificar. Entonces, también me lleva un buen tiempo calificando porque reviso todos los exámenes. ¿Sí? Pero se las voy a dar. No ahorita, pero sí se las voy a dar. Está bien, profe, perdón. Es que nos da miedito reprobar. ¿Cómo?
Es que nos da miedito reprobar, por eso No preguntaba. tengan miedo, pero sí deben de estudiar todo lo que hemos comentado, todo lo que hemos platicado, ¿sí? Entonces, y de todo lo que hemos platicado, pues son estas tablas, estos números que estamos haciendo, pues es como el número, ¿no? De lo que platicamos, ¿no? Cuando decimos que un edificio tiene torsión, pues qué cosa es la torsión, ¿no? Y cómo se representa, cómo nos impacta en el edificio. Y aquí estamos viendo las columnas, ¿no? Las últimas dos columnas son las torsiones de las que hablamos, el por qué el edificio tiene que tener simetría, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el edificio es asimétrico? ¿Qué problemas? ¿Qué tan caro? ¿Qué tan peligroso se vuelve? Y eso es geométrico, todo es geométrico. Excentricidad, pues es geometría, ¿sí? Entre menos excentricidad tenga el edificio, pues es más simétrico, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer ustedes con sus proyectos arquitectónicos para que sean simétricos, para que cumplan con ese requisito o se acerquen a la simetría, ¿no? Sí, todo eso lo tienen que saber y lo tienen que entender. Y cuando hablamos de torsiones, ¿qué cosa es torsión? Cuando hablamos de excentricidad, ¿qué cosa es excentricidad? Cuando hablamos de rigidez, ¿qué cosa es rigidez? ¿Sí? ¿Cómo nos impacta la rigidez? ¿De acuerdo? Entonces, son conceptos los los maneja el reglamento. Hablamos siempre de si un edificio es rígido o es flexible. O sea, ¿qué pasa con un edificio rígido y qué pasa con un edificio flexible? ¿Cómo controla ahora el reglamento el movimiento de un edificio? Todo eso lo tienen que dominar, lo tienen que saber cuando están haciendo sus proyectos arquitectónicos. Los conceptos fundamentales, y es lo que yo les pregunto. A mí no me interesa tanto que sepan hacer un número, me interesa que entiendan el concepto. ¿Sí? De eso se trata este curso. Porque esto que estamos haciendo no se hace en la práctica, siempre se hace con un programa de cómputo. Pero si no lo entendemos, ¿cómo vamos a recibir la información que nos dé el programa? ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen, estudien, pero estudien bien todos los apuntes, todos los conceptos que estamos platicando, ¿no? Y verán que no hay problema. Y cuando yo hago la pregunta, el examen teórico, cuando lo hago, que la persona contesta en forma fluida, inmediatamente en 2, 3 minutos lo libero. Pero cuando no sabe, pues se tarda a veces hasta 1 hora para poder hacer un examen oral o más, ¿no? Para contestar 5 preguntas. Entonces quiere decir que el muchacho no estudió, no domina los conceptos. Yo me doy cuenta inmediatamente con sus respuestas, porque me empiezan a veces a hablar de otras cosas que no son, ¿sí? Y cuando saben, pues me contestan, me dan la respuesta directamente de lo que es. Y luego vamos con otra. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que evalúo y que me doy cuenta si el muchacho sabe o no sabe. Así es que se ponen a estudiar. La próxima clase le seguimos. No se preocupen tanto por los números, pero sí por entender el concepto, ¿sí? El concepto de excentricidad, el concepto de rigidez, el concepto de centro de torsión, el concepto de centro de masas, ¿sí? Y de ahí de las excentricidades, ¿de acuerdo? Y que creo que se cortó. Bueno. Lo sacó, creo. Sí, se escucha. Okay. Se escucha. Bueno, entonces así quedamos, ¿no? Ya dejen de tener miedo, ábranse y vayan sin miedo, pero estudien lo que yo les estoy diciendo, ¿de acuerdo? Si quieren la próxima clase hacemos una lista de todos los conceptos que tienen que dominar y para que los investiguen, los estudien bien y no van a tener problemas para el examen, ¿de acuerdo? Nada más me acuerdan que se los dé, que les dé los conceptos que tienen que dominar y hacemos un repaso desde que iniciamos, ¿de acuerdo? Sí, que estaría muy bien. Nos Muchas vemos. gracias. Ándale, hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.